soy Begocasti. Si te gusta el mundo del tejido y más concretamente el del crochet, este es tu canal. Hoy estoy aquí para enseñaros algo sobre el crochet iris o el crochet irlandés. ¿Qué es el crochet iris? Pues mirad, el crochet iris es un tipo de crochet que se creó como imitación del encaje. ¿Dónde? ¿En qué lugar? Pues en Irlanda, tal como su nombre indica. Hay una historia preciosa que para mí me parece una historia conmovedora, que es que el crochet irlandés encierra en sí un hermoso mensaje, un mensaje de esperanza, de superación y de trabajo comunitario. Mira, a mediados del siglo XIX, en Irlanda, en un centro en el que había unas monjas que se dedicaban a ayudar a la población para poder salir de la hambruna que había en aquel momento, la madre superiora del convento pensó y tuvo una idea maravillosa y formidable. Si yo intento copiar el encaje que la nobleza y que la gente de poder y de dinero utiliza, lo copio y lo hago en crochet, voy a ver si puedo ayudar a esta familia. ¿Cómo? Esa señora cogió una pieza de crochet y se la enseñó a hacer a otras monjas que tenían el convento. ¿Qué ocurrió con aquello? Pues que las monjas se pusieron a trabajar y empezaron a hacer algo comunitario, es decir, ellas salían, iban a casa de las diferentes familias del lugar a enseñarle a las mujeres e incluso hasta a los niños cómo se hacía aquello, cómo se tejía. Fue una actividad maravillosa. ¿Por qué? Porque todo lo que esa familia aprendía, luego iban a los mercados y los vendían a la clase media, no a la clase más superior. ¿Por qué? Porque la clase superior se podía permitir utilizar los encajes y decía, esto es un encaje barato, ¿vale? O un falso encaje. Pero la clase media, que no tenía poder adquisitivo para poder comprar los encajes, sí que empezó a utilizar este tipo de crochet, este crochet irlandés, ¿vale? ¿Quién ayudó un montón a esto? Pues fue la reina Victoria. La reina Victoria pensó, como mujer inteligente que era, pensó, bueno, ¿qué manera tengo yo de seguir ayudando a mi población? Me parece maravillosa el trabajo que están haciendo estas monjas, pero yo tengo que conseguir que estas familias salgan más familias adelante. Pues, ¿qué hizo? Ella misma se fotografió haciendo crochet. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el resto de la nobleza, toda la nobleza que no adquiría el crochet porque era algo de imitación y un encaje barato, pues pensó, bueno, pues si la reina Victoria se hace hasta su propio crochet y utiliza su crochet en sus vestidos, ¿por qué no lo vamos a utilizar nosotros? Entonces comenzaron a consumir el producto del crochet irlandés. ¿En qué consiste realizar? Por eso de ahí viene ese trabajo comunitario y ese trabajo de unión, ¿vale? Os voy a explicar un poco en qué consiste el crochet irlandés para aún darle más fuerza al trabajo comunitario. Mirad, el crochet irlandés consta de diferentes partes, ¿no? Hay que hacer la construcción, primero el diseño, después la construcción de los diferentes motivos, la preparación de unión de esos motivos y luego esos motivos se unen a un tejido y sobre ese tejido se hace la unión de unos motivos con otros. Vamos a ver, voy a explicarlo mejor por partes. Mirad, en lo primero que se hace pues es eso, el diseño de lo que yo quiero hacer. Lo segundo, los motivos. ¿Qué son los motivos en el crochet irlandés? Mirad, los motivos en el crochet irlandés son esta parte de aquí, ¿vale? Las piezas, las flores, las formas que tienen. Y luego a esas formas
se ponen en una tela, ¿vale? Se hirvanan en una tela, se les pasa un hirván suavito, un hilo largo para que luego se pueda cortar, pero que se mantenga sujeto. Y esa tela se pone sobre una almohadilla que puede ser de corcho, de goma espuma, algo que sobre un material sobre el que se puedan pinchar alfileres, ¿vale? Se pone esa tela con los motivos cosidos sobre ese material. Se sujeta con alfileres y ahora se empiezan a tejer de unión entre un motivo y otro cadenetas en forma de red, ¿vale? Se hacen cadenetas, voy a traer esto un poquito hacia adelante. Se hacen cadenetas para unir en forma de red pues, una pieza con otra, ¿vale? Serían un tejido de red de arquitos de cadenetas para unir una pieza con otra, de manera que cuando todo está unido se descose de esa tela y ella sola es un tejido. Bueno, pues, ¿por qué se hizo más comunitario todavía? Pues muy sencillo, porque se hizo la pieza de red, o sea, el tejido de irlandés se hizo por partes, llegaron a trabajar por partes, es decir, una familia se le daba muy bien hacer este tipo de flor, lo hacían. Cada flor y cada motivo también tenía hasta un significado, ¿eh? Hacían este motivo, lo trabajaban esa familia. Otros hacían las tiras de cordón rumano. Otros hacían las flores en forma de cachemir. Las hojas, perdón. Cada uno hacía una cosa y luego esas familias se reunían y unían los tejidos, con lo que les cundía muchísimo trabajar, ¿vale? No era solo una familia la que tenía que hacer el tejido completo. De esa forma consiguieron que trabajaran mucho. Mirad, hay una lectura preciosa. Existe un museo, el Museo Lacis, que se creó para darle valor a todos los encajes al textil del mundo, ¿no? Entonces, dentro de sus catálogos hay una colección de encaje de crochet irlandés que se titula 100 años de tradiciones, creo recordar, y hay algo muy bonito, un texto muy bonito que es como lo que define al crochet irlandés en este museo. Mirad, y dice ese texto, dice, os lo voy a leer. El crochet irlandés es un tributo al espíritu humano, belleza nacida de la necesidad, humilde desde la concepción, con el sueño de las más altas aspiraciones, desarrollado a partir de la paciencia, la perseverancia y el ingenio, para distinguir majestuosidad y alimentar a una nación. Es un texto precioso que define la historia que os he contado del crochet irlandés. Mirad, yo ya tengo grabado en el vídeo, en el canal de YouTube, perdón, tengo grabado también un vídeo tutorial en el que os explico uno de los motivos básicos del crochet irlandés, que es el cordón rumano. El cordón rumano es este, ¿vale? O espiga, le dicen en algunos sitios también lo denominan espiga rumana, ¿vale? Que es lo que sirve, es un elemento que sirve de unión entre unos motivos y otros. Es decir, con él se hacen como las ramas para unir una hoja, una flor, hacer con ellos, mirad, con ellos se pueden hacer directamente las espirales, ¿vale? Bueno, pues este del cordón rumano ya lo tenéis en el vídeo tutorial. Ya podéis aprender cómo se hace. Y os anuncio que viene un nuevo vídeo tutorial en el que os voy a enseñar cómo se hace la unión de dos cordones rumanos. ¿Para qué se utilizan esos dos cordones rumanos? Vaya a decir, Begoña, ¿para irlandés? No, en el crochet irlandés no se ha empleado de esa manera nunca, pero ya que os enseñaba el cordón rumano, me parecía muy interesante que le sacáramos partido a saber tejer cordón rumano, no solo por el irlandés, sino porque
podemos hacer diferentes piezas con él. Mirad, yo os enseño cómo unir varios cordones y esa unión de varios cordones os va a servir, por ejemplo, para hacer tirantes, para tirantes de tops o bien para bolsas, para las asas de las bolsas. Os va a servir para diferentes cosas. Incluso podéis unir 2, 3, como por ejemplo yo tengo unido aquí 3 cordones en color negro y lo he unido con los hilados de contraste, de color que tienen el contraste de las piezas que llevo en la parte inferior del top, ¿vale? Entonces, esto está trabajado con algodón. Se puede trabajar con el material que queráis, con hilo finito, finito, con hilo más grueso. Mirad, incluso si utilizáis el trapillo y hacéis el cordón rumano con trapillo, podéis haceros incluso collares, ¿vale? Podéis hacer, hacéis un cordón rumano, le hacéis un nudo y en ambos laterales ponéis una unión metálica y yo lo he tenido de collar. Yo di clases en mi clase de irlandés, ahora os voy a contar la historia. En la clase de irlandés que yo di, en los talleres, en uno de los talleres hicimos trabajos con trapillo de cordón rumano y resultaron ideales. Todas las piezas sobre todo se hicieron gargantillas, collares y demás y salieron todos ideales. Mirad, mi clase de crochet irlandés que yo doy, el taller que yo doy, en él se aprende pues todos los motivos que estáis viendo aquí, ¿vale? Todo esto surgió porque mi hijo va a clases de ilustración y en una de las clases tenía que ilustrar el temario, en una de las unidades tenían que ilustrar una bolsa. Bueno, pues esa bolsa me planteó, mamá, yo quiero hacer una ilustración sobre ti y he pensado que te voy a hacer con la cabeza cortada y a partir de ahí voy a sacar que salga todo tu mundo de crochet. Y yo me acordé que tenía, es más, lo tenía en el taller, fuera de los archivadores, tenía todo el desarrollo de las clases que yo estaba dando. Y entonces le planteé, mira Pablo, ¿y si vamos metiendo estas piezas, se las fui colocando así un poco por encima, estas piezas sobre mi cabeza? Y a él le pareció maravilloso. Por eso yo no lo uní con el punto de red, porque yo quería que fueran ramas que salen diferentes. Mira, en aquel taller yo enseñé esto, poca gente llegó llegaba hasta el nivel de poder unir la red, ¿no? Pero hubo gente que la hizo. Pero la mayoría lo que se consiguió en aquel taller es abrir la mente y la creatividad para decorar con crochet irlandés cualquier pieza que nosotros tuviéramos, ¿vale? El famoso tuneo que se le hacen a las piezas. Y hubo personas que se hicieron, por ejemplo, decoraron mangas de chaquetas, otros decoraron la parte de atrás de una cazadora vaquera. Se hizo un bolsillo también muy chulo, que ese sí se hizo con punto de red, se hizo un bolsillo para un vaquero. Bueno, se hicieron diferentes cosas, incluso se adornaron cojines, la verdad que fueron trabajos muy, muy, muy lindos. Fue un trabajo muy bonito de creatividad el que conseguimos hacer con estas pocas piezas de irlandés. Bueno, pues ya tenéis en el canal, como os digo, vais a tener el del cordón rumano y ahora os anuncio que poco a poco he decidido que voy a ir enseñando cómo hacer las diferentes piezas, ¿vale? Entonces, os voy a ir introduciendo piececitas poquito a poco y bueno, ya veo hasta dónde llego, ¿vale? A ver dónde llega la imaginación vuestra y hasta dónde podéis ponerlo, ¿no? Bueno, pues sin más, de verdad, yo ya hoy quiero despedirme, solo quería que fuera un vídeo cortito, como de anuncio de los distintos piezas de los distintos vídeos que voy a hacer y que ya he hecho, que me tengáis paciencia y me tengáis calma, que algunos serán gratuitos, otros los montaré individuales porque las piezas más difíciles entiendo que necesitáis ayuda y pueden ser difíciles de hacer solo con un vídeo tutorial. Y bueno, pues sin más, si os ha gustado y queréis seguir manteniendo que os llegue toda la información, sabéis que le tenéis que dar a suscribirse del canal, darle a las campanitas, la que está completa, la negrita, la que está toda pintada, para que os lleguen todas las notificaciones.
Y así os enteráis de cada uno de los vídeos que yo suba. Si os gusta, dadme al like, que así me ayuda a mí para poder hacer más vídeos y tener, pues no solo motivación, sino también ánimo y alegría de poder compartir de manera gratuita mi tiempo con vosotras. Y bueno, sin más, un beso grande, un abrazo fuerte, 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 aunque sea así a través de la pantalla. Y nada más. ¡Chao!